Un bus es un camino de comunicación entre dos o más dispositivos. Se trata de un medio de transmisión compartido, ya que cualquier señal transmitida está disponible para cualquier otro dispositivo conectado al mismo bus. Pero esto no quiere decir que dos dispositivos puedan transmitir al mismo tiempo por la misma línea. Esto llevaría a errores. Para evitarlo, existen técnicas de control de transmisión. Pueden haber buses que transmiten en serie, es decir, de bit en bit por una única línea, y también buses que transmiten en paralelo. Nos referimos a varios bits al mismo tiempo. Por ejemplo, un bus de 32 líneas transmitirá 32 bits a la vez. En los computadores, los buses permiten la comunicación entre sus componentes a distintos niveles dentro de la jerarquía del sistema. El bus del sistema conecta los principales componentes del computador, el procesador, la memoria y las entradas y salidas. En un computador pueden existir múltiples tipos de buses. Estos podemos clasificarlos de la siguiente manera. Los buses de legado, que son los que permiten que el computador soporte antiguos dispositivos periféricos como el RS-232 y el puerto paralelo. Los buses estándar, que siguen estándares internacionales muy populares y vigentes como el PCI y el USB. Y los buses propietarios, que están diseñados a la medida para propósitos específicos. Esto permite maximizar la tasa de transferencia de datos y el rendimiento del sistema. Existe gran diversidad de diseños de buses y pueden estar constituidos por decenas de líneas. Indistintamente de la cantidad y el diseño, las líneas se pueden clasificar en tres grupos funcionales. La primera, las líneas de control, cuyos bits responden a instrucciones de control para las operaciones que realiza el sistema. Por ejemplo, el control al acceso y uso de las líneas de datos y de dirección. Las líneas de dirección corresponden, por ejemplo, a direcciones en memoria principal o registros de procesador. Por ejemplo, un procesador puede leer palabras de datos de la memoria cuya anchura puede ser de 8, 16, 32 o 64 bits. Las líneas de datos. Los bits que se transmiten por estas corresponden a los datos que se transmiten desde un componente a otro. Nótese que básicamente el funcionamiento de un bus implica obtener el uso del bus y transferir datos a través del bus. Mayoritariamente, los computadores utilizan varios buses, los cuales regularmente están organizados jerárquicamente. Por ejemplo, un bus local conecta al procesador con una memoria caché y a otros dispositivos locales. Como se observa en la ilustración, la caché está conectada directamente al bus del sistema y es así como éste tiene acceso a la memoria principal. También es posible conectar otros dispositivos como impresores o escáneres en el bus de expansión, el cual se conecta al bus del sistema a través de una interfaz de bus. Al no ser suficiente la arquitectura tradicional, con el tiempo se han ido desarrollando otros buses de alta velocidad que permiten a los computadores aprovechar el uso de dispositivos entrada-salida que ofrecen nuevas prestaciones. Obsérvese este ejemplo de arquitectura de alto desempeño, donde, como dispone la arquitectura tradicional, el procesador está conectado por un bus local al controlador de memoria caché y este al bus del sistema por el cual tiene acceso a la memoria principal. Un bus de alta velocidad conectado al bus local del procesador a través de un adaptador integrado con el controlador del caché. Esto permite a otros controladores de red, gráficos, video, entre otros, tener acceso al procesador, a la caché y a la memoria principal. Es entonces al bus de alta velocidad al que se conecta la interfaz de bus de expansión para poder tener acceso desde otros dispositivos como impresoras, faxes. Las líneas de bus genéricamente pueden ser dedicadas o multiplexadas. Las líneas dedicadas tienen permanentemente asignada una función.
el uso de líneas separadas para dirección y datos, como se muestra en la ilustración. Al utilizar estas dos líneas, ya sea para transmitir datos o direcciones, esto es un ejemplo de multiplexado en el tiempo. Al control del acceso a los recursos con los que son solicitados por uno o más dispositivos, es a lo que se le llama arbitraje. Los métodos de arbitraje pueden clasificarse en centralizados o distribuidos. El arbitraje centralizado, pues en este solo hay un solo árbitro que recibe las solicitudes de dispositivos y se encarga de postular una señal de garantía para un dispositivo individual para que pueda usar el bus. Esta garantía puede aplicarse a un número fijo de ciclos y luego se libera el bus para una próxima postulación. En el arbitraje distribuido, cada dispositivo tiene una lógica para determinar compartir el uso del bus. Esta lógica puede ser autoselección o detección de colisión, donde la autoselección es la que consta en que el dispositivo el que determina si es el solicitante de mayor prioridad. En el caso de la detección de colisión, son varios dispositivos los que solicitan el uso del bus al mismo tiempo. Si se da una colisión, se aplica un esquema que determina cuál dispositivo será el maestro. En cuanto a temporización, los buses pueden ser de dos clases, síncronos o asíncronos. En la temporización síncrona, el bus incluye una línea de reloj, el cual controla los ciclos de reloj para todos los eventos de una operación. Obsérvese cómo en la animación, en este ejemplo se coloca una dirección de memoria y en el quinto ciclo de reloj se obtiene la respuesta. Obsérvese que en el caso de el bus asíncrono, no se define en qué ciclo puede suceder un evento, sino que implementa una lógica que postula y depostula las señales según avanza la transición. Este ejemplo muestra una lógica del handshaking. Veamos entonces. En el primer ciclo hace la solicitud. En el segundo ciclo hace un reconocimiento de esta solicitud. En el tercer ciclo despostula la señal del request, que sería el de la solicitud, para dar paso a la disponibilidad de los datos en el cuarto ciclo. Y ya en el quinto ciclo se postula la señal de que está listo para hacer la transferencia de los datos. En el sexto ciclo hace un último reconocimiento de esta transferencia y despostula la señal de ready y luego la otra señal que es la de act. La memoria es donde se almacenan programas y datos. Sin la memoria, no existirían los computadores de programa almacenado. El elemento básico de una memoria semiconductora es la celda de memoria. Estas celdas de memoria presentan dos estados estables o semistable, y estos pueden emplearse para representar ya sea un 1 o un 0. Puede escribirse en ellas al menos una vez para fijar su estado, y pueden leerse para detectar su estado. En la ilustración puede apreciarse una celda DRAM y una celda SRAM. Cada una de estas celdas guarda un 0 o un 1. Nótese que la celda SRAM requiere de más componentes que la DRAM. Esto hace que la SRAM sea más cara pero más rápida. Sin embargo, el uso de celdas DRAM para fabricación de chips de memoria volátil para la memoria principal es preferido por su bajo costo. En el caso de las celdas SRAM, son utilizadas para la fabricación de otro tipo de memorias de alto rendimiento, como las caché, por ejemplo, las cuales requieren ser rápidas al interactuar directamente con el procesador. Esta ilustración nos muestra un pequeño ejemplo de organización de celdas de memoria de un chip de 16 palabras de 8 bits cada una de estas palabras. Al ser 16 palabras, solo se requieren 4 bits de direcciones,
Es así como cada una de las celdas almacena un 0 o un 1. Y 8 de estos bits conforman una palabra, un byte. El contenido de las celdas puede ser o bien leído o escrito. Esto lo determina la línea de control, la que se observa acá, que es la RW. Y la línea de control CS selecciona un chip dado de un sistema multichip. Esto quiere decir que esto puede corresponder a un solo chip, pero puede ser parte de una memoria RAM, por ejemplo, o una memoria caché con múltiples chips. Y este CS es el que va a decir cuál de los chips va a ser seleccionado en su momento. La ilustración permite apreciar la organización de una memoria SRAM de 2 megas de palabras con 32 bits cada una, utilizando 16 chips SRAM de 512K por 8. Es decir, que si hacemos referencia a la ilustración anterior, podrían tenerse en aquel diseño 1, 2, 3, 4, hasta 16 de estos chips, formando un solo chip. Este gran chip que nos permite tener 2 megas de palabras con 32 bits cada palabra. Esto lo vamos detectando si vamos observando cada una de las líneas. Acá se encuentran las líneas de dirección y aquí las líneas de datos. Obsérvese que precisamente están divididos en grupos de 8 y al final terminamos sumando 32 bits, que sería la amplitud de la palabra de este chip. En este otro ejemplo, se pueden apreciar los terminales de bit de datos para palabras de 8 bits. Aquí lo indicamos puntualmente. Y los terminales de bits de dirección. En este caso tiene 10 bits de dirección. Estos definen la cantidad de direcciones a las que se puede hacer referencia en el chip. En la ilustración se muestra la organización de un chip DRAM de 256 MB configurado como de 32M por 8. Las celdas están organizadas en un arreglo de 16K por 16K, donde hay 16.384 celdas en cada fila, divididas cada una en 2048 grupos de 8, formando 2048 bytes de datos por cada fila. Durante la operación de lectura o escritura, primero se proporciona la dirección de fila dentro del arreglo de memoria junto con una señal de habilitar dirección de fila, RAS. Esta se guarda en un buffer. Después se proporciona la dirección de columna mediante las líneas de dirección, concurrentemente con la señal habilitar dirección de columna CAS. Entonces, la información de CAS es decodificada. Si la información CAS indica a través de sus bits de control que es una lectura, los datos seleccionados se transfieren a las líneas D sub 0 a D sub 7. Cuando es una escritura, los bits de D sub 0 a D sub 7 son transferidos a los circuitos seleccionados. Dado que la celda de memoria DRAM usa un capacitor, obsérvese acá en la imagen, es necesario regenerar su contenido periódicamente para no perder el valor almacenado. Es por ello que ha de haber un ciclo de regeneración. Esta regeneración debe darse periódicamente. Tanto los ciclos de lectura como de escritura comienzan con un ciclo de regeneración. Entonces, cuando el capacitor está perdiendo ese voltaje que ha recibido, hay un amplificador que detecta si tiene el de un 0 o el de un 1 y lo vuelve a regenerar en cada ciclo de regeneración. Acá vemos un ejemplo ya de un microchip de memoria DRAM con sus terminales de dirección, con sus 4 terminales de datos, la terminal que recibirá la señal CAS, la terminal que recibirá la señal RAS y las de los voltajes. Ya esto montado en la placa recibirá
las señales debidas para poder ejecutar cada una de sus funciones. Luego de comprender cómo es que funciona internamente la memoria, hemos de decir que el procesador tiene acceso a la memoria a través de un bus del sistema, donde cada grupo de líneas ejecuta su función. Estas líneas de control gestionan si se realiza una lectura o una escritura. Las líneas de dirección que llevan la dirección de memoria a la cual el procesador requiere acceso, donde las direcciones de memoria tienen una anchura de k bits. Por tanto, el rango de direcciones referenciables en memoria no puede ser mayor a 2 elevado a la k. Las líneas de datos se encargan de llevar desde y hacia la memoria los datos en palabras de n bits. Siempre recuerden revisar los materiales de referencia. Muchas gracias.